El aroma del pollo asado con romero llenaba el comedor, pero apenas lo noté. Estaba sentada en silencio en la mesa de roble de mis padres, en su casa, en Playa del Carmen, picoteando las verduras cuidadosamente dispuestas, mientras Alejandra, mi nuera, hablaba sin parar sobre su último proyecto laboral. Mi hijo, Mateo, asentía de vez en cuando, lanzándome miradas como si esperara que compartiera su entusiasmo. Mis padres, Clara y Esteban, sonreían cortésmente, completamente absortos en la conversación. «Tengo algo que contarles a todos», dijo Alejandra, con un tono engañosamente casual. Levanté la vista de mi plato, sintiendo el cambio en su voz. «Ya enviamos nuestros muebles», continuó, mientras mecía a su pequeño en las rodillas. «Mis papás están de acuerdo, tu casa en la playa está vacía por 6 meses, así que nos vamos a mudar ahí». Me quedé helada, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Por un momento, las palabras no me hicieron sentido. Abrí la boca, pero no salió nada. Mis padres, como era de esperarse, sonrieron y asintieron como si fuera lo más razonable del mundo. «Bueno, de todos modos está vacía», añadió mi mamá suavemente, rellenando su copa de vino. «Mi casa en la playa, el refugio en Puerto Vallarta que había pasado décadas restaurando, fin de semana tras fin de semana. Cada cuarto diseñado con cuidado para ser mi escape del caos de las obligaciones familiares. Cada clavo, cada capa de pintura, cada mueble elegido con esmero era una parte de mí. Un lugar donde podía respirar, reflexionar y encontrar paz. Y ahora, Alejandra pretendía reclamarlo, como si años de planificación y esfuerzo personal fueran invisibles. Bajé la mirada a mi plato, intentando controlar la oleada de incredulidad y enojo. ¿De verdad podían decidir esto sin preguntarme cuándo se le dice que no a la familia que se siente con derecho a todo? Sabía que debía responder, pero también que una reacción impulsiva les daría justo lo que querían, una excusa para ignorar mis deseos otra vez. Necesitaba claridad, control y un plan, y lo necesitaba rápido. Carraspeé y dejé el tenedor. «Hablemos de esto como se debe», dije con calma, aunque mi mente ya corría evaluando opciones, contactando contratistas en mi cabeza y considerando los primeros pasos para proteger lo que era mío. El comedor quedó en silencio por un momento, el peso de mis palabras cayendo sobre todos. Me di cuenta de que esa noche era solo el comienzo. Alejandra se recostó en su silla, con una sonrisa satisfecha, como si ya hubiera ganado la discusión. «Tú entiendes, Daniela», dijo. «Nuestras remodelaciones van a tomar al menos 6 meses. No tenemos otro lugar donde quedarnos. Y los niños están emocionados por la playa. Es lo más lógico». Mis padres asintieron, como si la lógica sola justificara su intromisión en mi vida. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi mente iba a 1000. 6 meses, medio año de mi santuario, mi refugio cuidadosamente restaurado, entregado sin mi consentimiento. Respiré hondo, obligándome a recordar la calma que había mantenido la noche anterior, pero los recuerdos de patrones de exigencia pasados me apretaron el estómago. Recordé aquel fin de semana cuando Alejandra pidió prestado mi coche solo para un viaje rápido y lo devolvió 3 meses después con el parachoques abollado y una luz trasera rota. O los 50,000 pesos que pidió prestados para un proyecto de fotografía que, de alguna manera, se convirtieron en 200,000 que nunca volví a ver. Cada incidente había sido excusado, justificado por mis padres con recordatorios suaves sobre la lealtad familiar, y cada vez había tragado mi frustración diciéndome que no valía la pena discutir. Pero esto era diferente. La casa en la playa no era algo que se prestara. Era una creación personal, un refugio de las demandas constantes de la familia. Representaba décadas de trabajo, planificación y cuidado. Me di cuenta de que cada compromiso que había hecho en el pasado había erosionado sutilmente mi sentido de control, permitiendo que otros asumieran que mis posesiones, mi tiempo y mi energía eran suyos para tomar. Dejé el tenedor
atrayendo la atención de la mesa. Entiendo su situación, dije con calma. Pero no es algo que pueda aceptar sin planeación ni discusión. Mi casa no es un plan B para la conveniencia de nadie. Mi voz era tranquila, pero firme, un tono que rara vez usaba con ellos y que siempre había evitado porque parecía desencadenar resistencia. Mientras hablaba, sentía una certeza silenciosa creciendo en mí, los años de concesiones, los compromisos callados, las frustraciones ignoradas, todo había llevado a este momento. No permitiría más que la exigencia superara el respeto, y dejaría claro que mis límites, mi hogar y mis decisiones no eran negociables. El ruido de los platos y los murmullos suaves alrededor de la mesa se desvanecieron mientras imaginaba los primeros pasos que tomaría, preparando el escenario para la confrontación que era inevitable y necesaria. Respiré hondo y dejé el tenedor con deliberación, dejando que el silencio se prolongara un momento. Entiendo su situación, comencé con voz firme, pero la casa en la playa no está disponible. Tengo contratistas programados y las remodelaciones ya están en marcha. Los contratos se firmaron hace meses. Los ojos de Alejandra se abrieron de par en par y su mano se congeló en el aire, como si pudiera agarrar las palabras y hacerlas desaparecer. Espera, ¿qué quieres decir con remodelaciones?, preguntó, con voz tensa. Pensaron que estaría vacía por 6 meses, la interrumpí suavemente, aunque la firmeza en mi tono no dejaba lugar a discusión. La casa es mía y tiene planes que no se pueden posponer. Necesito que esté segura y funcional para la próxima temporada. Y el calendario de los contratistas no se puede cambiar por un capricho. Mis padres intercambiaron una mirada, las cejas de Clara frunciéndose. Pero si casi no la usas, dijo suavemente, como si su razonamiento pudiera convencerme. Solo está ahí parada. Esto podría ayudar a la familia de tu hijo. Mantuve mi expresión calmada, aunque mi mente hervía. Este era exactamente el tipo de argumento que había enfrentado tantas veces antes. Cada concesión que había hecho, préstamos que desaparecían, favores dados y olvidados, había sido justificada por recordatorios suaves de lealtad familiar. Y cada vez había tragado mi orgullo, pensando que el compromiso era el camino correcto. Pero esta vez, comprometerse significaría borrar mis propios planes, rendir el santuario que había trabajado décadas para crear. La boca de Alejandra se abrió de nuevo, probablemente para discutir, pero continué. Anticipé esta conversación. Traje copias de los contratos con los contratistas. Los equipos de demolición comienzan el próximo lunes y las remodelaciones tomarán al menos 8 semanas. Cualquier mueble que llegue o se mueva a la casa antes de eso tendrá que ser redirigido. La casa no está disponible para nadie hasta que estos planes estén completos. El comedor quedó en silencio. Una tensión que había estado latente ahora se asentaba en algo más pesado. Podía sentir a Alejandra calculando, planeando su próximo movimiento, mientras mis padres vacilaban, inseguros de cómo imponer sus intenciones bien intencionadas sin pasar por encima de mi autoridad. Dejé que el silencio se mantuviera justo el tiempo suficiente para que el peso de mis palabras calara, dejando que la realidad de la situación se asentara sobre ellos. No me dejaría influenciar por expectativas o manipulación. Mientras recogía mis notas y contratos, sentí una oleada de claridad, sabiendo que los primeros pasos decisivos para proteger mi hogar y a mí misma habían sido tomados, preparando el escenario para la próxima fase de confrontación. A la mañana siguiente, manejé hasta la casa en la playa en Puerto Vallarta, el aire salado rozando mi rostro, trayendo consigo una sensación de determinación. Los contratistas habían llegado antes, instalando andamios y marcando las habitaciones para la demolición. Pero mi atención estaba en otro lado. Hoy me enfocaba en la seguridad. Cámaras cubrirían cada punto de entrada, alarmas instaladas en puertas y ventanas, y cerraduras inteligentes programadas para que solo yo tuviera los códigos de acceso.
Cada precaución era necesaria. Había aprendido durante décadas que la exigencia familiar podía ser persistente e ingeniosa. A media tarde, el sistema estaba activo. Probé cada sensor, viendo cómo las imágenes de las cámaras cobraban vida en mi celular. Cada sensor de movimiento, cada entrada, cada posible vulnerabilidad estaba cubierta. Sentí una extraña satisfacción en la precisión, un sentido de control que no había experimentado en años. Proteger esta casa ya no era solo por la propiedad, era por afirmar la autonomía que había pospuesto por las expectativas de otros. No pasó mucho tiempo para que la prueba diera resultados. Vi un sub familiar detenerse lentamente al final del camino. Alejandra, Mateo y los niños habían llegado antes, probablemente esperando tomar alguna ventaja. Alejandra intentó con la puerta principal primero. La alarma sonó de inmediato. Una voz anunciando que se había detectado una entrada no autorizada. Dio un salto hacia atrás, con los ojos llenos de incredulidad. «¡Vamos!», Daniela gritó, golpeando la puerta con frustración. Mateo se quedó apoyado contra el coche, evitando el conflicto como siempre. Mientras los niños miraban por las ventanas, confundidos, presioné un botón en mi celular para activar una segunda advertencia calma, firme e inconfundible. Cada intento de entrar era recibido con una respuesta inmediata, los sensores y cámaras hablando por mí, parada en la terraza, observando sus reacciones. No pude evitar sentir una mezcla de humor y vindicación. La audacia de la exigencia se topaba con un sistema que exigía respeto, y por primera vez en años, la frontera entre mi vida y la de ellos parecía infranqueable. Sabía que esto era solo el comienzo. Cada medida que puse en marcha hoy resonaría en las semanas siguientes, asegurando que mi hogar y mis decisiones no estuvieran en discusión, preparando el camino para el próximo desafío en esta confrontación en desarrollo. A mitad de semana, recibí la primera notificación. Una empresa de mudanzas estaba programada para entregar los muebles de Alejandra a la casa en la playa. Lo había anticipado, por supuesto, y ya había arreglado que una bodega cercana aceptara las entregas temporalmente. Cuando llegó el camión, lo recibí en el camino, presentando la información de la bodega y confirmando que todo sería redirigido. Los trabajadores dudaron, mirando la gran casa detrás de mí. Luego asintieron y siguieron mis instrucciones. Documenté cada paso, fotos, registros de tiempo y recibos, sabiendo que cualquier error podía ser usado en mi contra. No estaba castigando a nadie. Estaba reforzando límites que habían sido ignorados por mucho tiempo. Aún así, no pude evitar notar la tensión en el aire mientras veía a los trabajadores cargar cada sofá y cómoda en los camiones que esperaban. Casi de inmediato, comenzaron a llegar notificaciones a mi celular. Las publicaciones de Alejandra en redes sociales pintaban un cuadro dramático. Su cruel cuñada había bloqueado a su familia de sus merecidas vacaciones en la playa, exagerando las molestias y aireando quejas a quien quisiera escuchar. Los comentarios de parientes lejanos y amigos llovían, expresando indignación y simpatía. Silencié las notificaciones y me concentré en el proceso, recordándome que las opiniones de los no involucrados eran irrelevantes. Para la noche, la bodega estaba llena, todos los artículos contabilizados, y había pagado 6 meses por adelantado para evitar cualquier crisis inmediata. Había elegido la solución temporal a propósito, un equilibrio entre justicia y firmeza. Si los muebles se hubieran dejado afuera o en la casa, habría enfrentado caos durante las remodelaciones. Pero la bodega permitía protección sin castigo innecesario. Reflexioné sobre el simbolismo de todo esto. Redirigir los muebles no era solo una elección logística, era una demostración de que las acciones tienen consecuencias. Cada intento de traspasar los límites que había establecido encontraría una respuesta medida y predecible. Podía sentir un cambio sutil en mi propia confianza, un refuerzo del principio de que respetar la propiedad y los acuerdos importaba tanto como la lealtad familiar. Mientras salía a la terraza trasera,
viendo el sol hundirse en el horizonte, supe que esto no era la confrontación final. El episodio de los muebles era solo un capítulo en una lección más grande, y las semanas siguientes pondrían a prueba tanto su persistencia como mi resolución, preparando el escenario para la próxima fase de remodelación y afirmación. A la mañana siguiente, llegué a la casa en la playa justo cuando el equipo de demolición terminaba su primera pasada por la propiedad. Los espacios familiares, la sala donde había pasado fines de semana tranquilos, la recámara principal donde había pintado y repintado paredes durante décadas estaban ya desmantelados hasta los huesos. El polvo flotaba en el aire, el olor a madera fresca y a serrín mezclándose con la brisa salada. Sentí una satisfacción silenciosa, sabiendo que cada golpe medido del martillo estaba recuperando el espacio para mis planes, mi visión. Recorrí las habitaciones, verificando el progreso del equipo, confirmando cada pared marcada para remover, cada accesorio programado para reemplazo. La recámara principal, la que Alejandra ya había reclamado mentalmente como suya, estaba destripada, la alfombra vieja arrancada, el papel tapiz desvaído de los 90 retirado. Madera recuperada de un bote pesquero local esperaba para ser instalada en la pared decorativa. Un detalle en el que había insistido durante meses. Le daría carácter a la recámara. Un recordatorio sutil de que esta casa reflejaba mis gustos, mi tiempo, mi cuidado. A través de las imágenes de seguridad, vi a Alejandra pasando lentamente por la propiedad en su camioneta, deteniéndose al final del camino. Mateo se quedó al volante, dándome solo una mirada indiferente. Permití una pequeña sonrisa. Cada intento cauteloso que hacían se encontraba solo con la realidad inquebrantable de cerraduras, alarmas y paredes siendo desmanteladas según mi calendario. La casa ya no era suya para manipular o invadir. Mientras caminaba por los pasillos desnudos, reflexioné sobre el simbolismo de la demolición. Cada golpe, cada panel removido, cada cuarto despejado representaba más que una transformación física. Desmantelaba los viejos patrones de exigencia, la expectativa tácita de que la familia podía pasar por encima de mis planes, mis prioridades o mi autonomía. El ruido de las sierras y martillos se volvió casi terapéutico. Una afirmación rítmica de control. Una declaración de que mis límites no eran negociables. Revisé los planos nuevamente con el contratista, confirmando la colocación de cada nuevo accesorio, cada viga recuperada. El diseño de concepto abierto finalmente destacaría la vista al mar, como lo había imaginado hace años, antes de que la interferencia familiar amenazara con dictar el uso de las habitaciones. Incluso la cocina, antes abarrotada y anticuada, surgiría como un espacio funcional y reflejo de mi estética personal, preparado para años de disfrute en lugar de ocupación temporal por otros. A media tarde, las paredes estaban a medio derribar, los pisos expuestos y los huesos de la casa visibles en toda su cruda honestidad. Me detuve en la terraza, mirando el agua. Cada ola que rompía contra la orilla parecía reflejar la claridad que sentía dentro. Un recordatorio de que recuperar el espacio físico y emocional era necesario para la paz. Las semanas siguientes pondrían a prueba su persistencia, pero aquí, entre el polvo y los escombros, sabía que el proceso había comenzado, y nada menos que una remodelación completa aseguraría los límites que había pospuesto por tanto tiempo. El equipo pasó a la siguiente habitación, los martillos golpeando en ritmo, y regresé al interior, ya planeando la próxima fase, las próximas medidas para asegurar que mi hogar y mi paz permanecieran completamente míos. Esa tarde, vi el coche de mis padres entrar al camino. Lo esperaba eventualmente, sabiendo su deseo de mediar, pero su momento parecía deliberado. Una presión sutil para probar mi resolución. Salí a la terraza, sacudiéndome el aserrín de las manos, y observé mientras Clara y Esteban se acercaban, sus rostros mezclando preocupación y leve reproche. «Daniela», comenzó mi madre, con voz cuidadosa,
Necesitamos hablar de esto. Es justo considerar a Alejandra y a los niños. Crucé los brazos, manteniendo mi tono calmado. Entiendo su preocupación, pero la casa no está disponible. Las remodelaciones están programadas, los contratistas están trabajando y los planes no se pueden cambiar por un capricho. Esta es mi propiedad y no voy a comprometer el calendario. Los ojos de mi padre se dirigieron a la demolición en curso dentro, las paredes expuestas y los pisos desnudos sirviendo como un testimonio visual de mis preparativos. Parece extremo, dijo suavemente. ¿Estás castigando a tu nuera por un malentendido? No es castigo, respondí, tranquila pero firme. Es hacer valer los límites. La casa no es suya para ocupar, y cualquier mueble entregado antes de que terminen las remodelaciones debe ser redirigido. Tengo documentación y contratos firmados que respaldan cada paso que he dado. Mi madre se movió inquieta, sus manos apretadas, pero la familia ayuda a la familia. Seguro que una pequeña excepción, solo por esta vez, no hará daño. Negué con la cabeza, dejando que el peso de mis palabras calara. La familia ayudando a la familia no incluye ignorar los planes y la propiedad de alguien más. Esto no es sobre Alejandra o los niños. Es sobre respeto por los acuerdos y los límites. Años de decisiones pospuestas han llevado a este momento. No permitiré más que la exigencia dicte mi vida. Por un largo momento me miraron. El silencio, lleno de la tensión tácita de décadas de dinámicas familiares. Luego, mi padre exhaló lentamente, mirando hacia el contratista y la recámara principal a medio demoler. Asintió ligeramente, finalmente reconociendo la realidad que había construido cuidadosamente, la documentación, las medidas de seguridad, la remodelación claramente programada. Todo hacía imposible argumentar en contra. Retrocedí, permitiéndoles procesar el mensaje sin escalar el conflicto. La confrontación no había sido ruidosa ni enojada, pero había sido definitiva. Mi autoridad sobre la propiedad era inconfundible, y por primera vez en años sentí una certeza silenciosa de que mis decisiones no podían ser anuladas. Cuando se dieron la vuelta para irse, regresé al interior, ya planeando los próximos pasos de la remodelación y las medidas que asegurarían que esta lección y estos límites fueran completamente respetados. Pasaron las semanas, y la casa en la playa se transformó gradualmente bajo la supervisión cuidadosa de los contratistas. Los pisos desnudos fueron reemplazados con roble recuperado, las paredes pintadas en tonos costeros suaves, y la recámara principal emergió como un espacio que reflejaba mis gustos y años de planificación. Cada detalle, la colocación de los gabinetes, la pared decorativa de madera recuperada, el diseño de concepto abierto destacando la vista al mar, fue ejecutado según mi visión. Recorría las habitaciones diariamente, verificando el progreso, pero también permitiéndome absorber la sensación de control recuperado, la tensión constante de los últimos meses, las demandas inesperadas, las discusiones, los intentos de manipular o evadir mi autoridad. Se sentía menos apremiante ahora, reemplazada por la satisfacción de ver los resultados tangibles de mantenerme firme. Cada sección completada reforzaba los límites que había establecido. La afirmación de mi agencia y el recordatorio de que mis decisiones importaban. De vez en cuando, revisaba las imágenes de seguridad. Alejandra y su familia todavía merodeaban por los alrededores, pasando en coche o espiando desde la distancia. Pero el poder de las remodelaciones, combinado con las medidas de seguridad y la documentación, dejaba claro que no podían imponer su voluntad. Había un cambio sutil en su comportamiento, un reconocimiento silencioso de que la exigencia tenía consecuencias y que la casa, como mis decisiones, ya no era suya para controlar. Mientras recorría los espacios, reflexioné no solo sobre la casa en sí, sino sobre las lecciones incrustadas en el proceso. Proteger lo que era mío había requerido calma, previsión y consistencia. Mantener la distancia había preservado tanto mi propiedad como mi paz. El éxito en las relaciones familiares
me di cuenta, no siempre era sobre complacer o ceder a otros. Era sobre respeto mutuo y la voluntad de hacer valer los límites, incluso cuando era incómodo. Parada en la terraza, viendo las olas llegar, sentí una satisfacción silenciosa. La remodelación estaba casi completa, pero más importante aún, mi autoridad y mi paz habían sido restauradas, preparándome para las etapas finales de este proceso. Para el fin de semana siguiente, la casa en la playa estaba completamente transformada. Las paredes brillaban en tonos costeros suaves, los pisos reflejaban el calor de la madera recuperada, y cada cuarto se sentía intencional, funcional e inconfundiblemente mío. La remodelación no solo había transformado el espacio físico, sino que también marcó la restauración de mi autonomía, un testimonio visible de los límites que había hecho valer. Alejandra pasó brevemente, su confianza buena y habitual atenuada. Evitó la entrada principal y en cambio se acercó a mí en la terraza. «Daniela», dijo en voz baja, «perdón por haberme pasado de la raya. No pensé bien lo que hacía y no debía asumir». Su voz carecía de su insistencia habitual. Por primera vez, sentí un reconocimiento genuino de las consecuencias de la exigencia. Asentí, aceptando su disculpa sin comentarios. Dejando que el simple acto de reconocimiento fuera suficiente, mis padres visitaron más tarde, esta vez con un comportamiento reservado. No hubo discusión ni presión, solo una aceptación silenciosa de que la casa ya no era suya para reclamar y de que había ejercido mi juicio de manera consistente y justa. El peso de años de ceder, comprometerse y posponer los deseos de otros se desvaneció, reemplazado por una certeza tranquila de que podía proteger lo que era mío mientras permanecía justa y compuesta, sola en la terraza esa noche. Viendo el sol ponerse sobre el Pacífico, sentí una profunda satisfacción. La transformación física de la casa reflejaba mi propio crecimiento, décadas de paciencia. Planificación y moderación habían culminado en un espacio y una vida definidos en mis términos. Proteger la propiedad, establecer límites y afirmar la agencia personal fueron lecciones reforzadas a través de la acción, sin importar la edad. La casa estaba completa, mi autoridad incuestionable, y el primer fin de semana verdadero de paz había llegado, abriendo el camino para el próximo capítulo de mi hogar y mi vida.